Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. ¿Qué le parece si me ayuda a orar, hermano? Oramos. ¿Cuántos necesitan del Señor hoy? Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque estás aquí en esta su casa, Señor. Gracias porque usted no vive en edificios, usted está en nosotros. Y hoy, Señor, que nos juntamos como su familia, hay un mover especial, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí usted hace casa, ahí usted hace tabernáculo. Y Padre, yo veo en la palabra que donde usted está suceden cosas especiales. Donde usted está hay libertad, donde usted está hay poder, donde usted está hay victoria y el enemigo huye. Donde usted está las promesas se cumplen, Señor. Y hoy confiamos y sabemos que usted está en medio de nosotros. Háblanos, por favor, en esta tarde. Te hemos adorado con canto, te hemos adorado dando un poquito de lo mucho que usted ha dado, Señor. Y hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos, Señor. Reconocemos que no lo podemos hacer bien nosotros todos, Señor. Reconocemos que nos falta mucho, Señor, para llegar a ser el esposo que ocupamos ser, la esposa que las mujeres necesitan ser, el amigo, la amiga y especialmente el hijo suyo, Señor, o la hija tuya. Necesitamos de su ayuda. Espíritu Santo, háblanos hoy. En el nombre de Jesús oramos. El pueblo de Dios dice amén y amén. El tema de esta tarde es la continuación de lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Hemos estado hablando sobre los dones espirituales. Cada año nuestra red de iglesias, cada año la unidad de congregaciones que tenemos en Costa Rica, nos reunimos los mayos, en alguna semana de mayo, para hablar sobre el Espíritu Santo. Y el pastor Rolando le denominó a ese espacio, que es el pastor nacional, el nombre es presbítero, lo denominó la Escuela del Espíritu Santo. Entonces no es solo una serie de conferencias o de prédicas, sino es un lugar donde tratamos de llegar a aprender en la Escritura. Entonces estamos continuando la Escuela del Espíritu Santo de este año. Ya está la tercera parte. La primera porción fue la misma escuela en San Joaquín de Flores. La segunda porción fue la semana pasada, donde estuvimos hablando de una manera generalizada qué eran los dones. Y hoy continúo la tercera parte enfocándome en 5 dones, especialmente los que vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 11. Le he entregado hoy un bosquejo, es un poquito más amplio de lo que normalmente les entrego, pero ahí estamos en un tema que quiero que quedemos claros, quiero que entendamos, y para esto ocupamos enseñar, o sea, para esto ocupamos ver contenido bíblico, aprender qué es lo que Dios quiere que sepamos sobre el tema, para que no ignoremos, para que no cometamos errores y además para que nos llenemos de hambre, de necesidad, de sed de honrar a Dios. Hermanos, si nosotros tenemos a Dios por prioridad, dentro de lo más importante de nuestra vida va a ser vivir para Él. Si nuestra prioridad es realmente tener a Dios en el centro de la familia, en el centro de nuestras vidas, ahora como iglesia, en el centro de esta iglesia, la prioridad va a ser servirle, vivir para Él. Cuando uno ama a alguien, demuestra con todas las áreas que ese amor es genuino. Demuestra con el tiempo, demuestra con el esfuerzo, demuestra con la lealtad, demuestra con el cariño, demuestra con los regalos inesperados, demuestra con cosas lindas que amamos a esa persona, que la necesitamos. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, eso debe ir acompañado de acciones que sean reales, no solo frases, no solo ideas. Cuando decimos que amamos a alguien, no puede ser nada más palabras. Esas palabras deben ir refrendadas, deben ir, llamémoslo así, cimentadas en verdades que sean palpables. Que su hijo se sienta amado, que su esposo se sienta amado, que el compañero que amamos en el lugar de trabajo se sienta querido, que el hermano con el que hacemos la obra se sienta amado, cuidado por nosotros, porque hay un amor genuino.
Lo mismo con el Señor. Y entendemos que amar cuesta. Amar nos hace ver vulnerables, amar nos hace ver débiles, como hablaba Maya ahora después de la canción que ministraba Mari. Y definitivamente nos pone en un lugar incómodo. Entonces, cuando decidimos amar a Dios, ese amor debe ir acompañado de actos que demuestren que amamos. Y Dios sabía que nos iba a costar. Dios sabía que eso iba a ser difícil. Entonces Él nos empoderó. El punto número 1 de esta tarde es que los dones son de Dios para nosotros. Los dones pertenecen a Dios, los dones vienen del Señor y el Espíritu Santo, según su perfecto conocimiento, nos los regala a cada uno de nosotros. Ahora que usted es creyente y ahora que usted es parte de una congregación, por ejemplo, nuestra iglesia acá apenas va para 9 años, pero la iglesia de Jesús ya va para 2000 años de historia. Aquí tenemos nosotros en Amor en Acción 9 años de historia apenas, pero nos juntamos a una gran herencia de hombres y mujeres que cultivaron lo que hoy llamamos iglesia, que tiene más de 2000 años. Y entonces cuando una persona ama a Dios, se une a una congregación, hay una expectativa de Dios en esa acción. No es solo ver cómo yo llego a un lugar, sino es cómo entiendo que Dios tiene un propósito conmigo en ese lugar. Y ahí donde los dones espirituales entran en juego y son vitales, son muy importantes. El Señor nos prometió, como le pongo en su bosquejo, todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. La promesa es: voy a estar con ustedes siempre. Pero a la par de esa promesa hay una compañía constante, no solo con la cercanía de Jesucristo, no solo con la fuerza del plan o la voluntad del Padre, sino con la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y por eso Jesús dice en Hechos 1:8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán, ¿qué, iglesia? Poder. Entonces los dones, los regalos del Espíritu Santo son cosas que Dios tiene, poder que Él tiene, que nos da a cada uno de nosotros. Toda persona que cree en Jesús, toda persona que llega a decir, Dios, yo te amo, tiene dones, todos, absolutamente todos. Si usted está aquí sentado, sentada, y Jesús es Rey de su vida, y usted ha confesado que Él es amo y Señor de su existencia, el Espíritu Santo está en usted. Y uno de los regalos del Espíritu Santo al estar en nosotros son los dones. Tal vez usted no sabe cuál es el don espiritual que tiene. Y esa es mi intención, que en las otras 2 semanas que nos queda, usted pueda conocer los 17, 18, 19 o 20 dones espirituales que tenemos. Ahí van a ver por qué hay diferentes formas de enumerarlos. Pero que usted pueda conocerlos, pedirle al Señor guía y además estar seguro, por lo menos en una habilidad que el Espíritu Santo puso en usted. Son regalos de Dios que usted no tiene que pedir, ya Dios se los dio. Ya están en usted, están disponibles para usted, pero es cuestión suya abrirlos y usarlos. Los dones son de Dios, pero son para nosotros. Segundo punto importante, hermanos, la iglesia es un cuerpo, somos un cuerpo. Y somos un cuerpo que tiene como cabeza a Jesucristo. El apóstol Pablo usa esa ilustración para que sepamos cómo funciona una iglesia. La forma en la que una iglesia se mueve o opera es entendiendo un montón de personas que son diferentes y que hacen tareas diferentes. Yo quiero que usted entienda que lo que hemos logrado hasta el día de hoy ha sido por obra y gracia de Dios, pero por obra y gracia también de Él en personas que han puesto sus dones al servicio del Señor. Ahora piense lo que podríamos lograr si más personas entienden que son empoderados por Dios, reconocen el don que tienen y entienden la expectativa que el Señor tiene en ese don. Hermanos, haríamos cosas increíbles para el Señor. No para nosotros, no para llenarse de fama, sino cosas grandes del tamaño de Dios. Entonces, si somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Yo necesito lo que usted tiene, usted necesita lo que yo tengo.
porque funcionamos como una sola unidad. Funcionamos como un cuerpo que está bien diseñado y que cada miembro, cada parte cumple la tarea para que el cuerpo funcione sano. Vean la forma en la que yo se lo pongo a usted ahí en el bosquejo. Dios preparó esto de una forma llamándolos ministerios. Los ministerios son actividades en las cuales los creyentes nos servimos a los demás, servimos a otros y además permiten que la iglesia crezca, que madure. Lo importante de saber qué es un ministerio es que un ministerio es un lugar en el que se sirve, un espacio en el que hay servicio. Estos ministerios existen para los creyentes, para bendecirnos, pero existen también para que nosotros operemos según lo que el Señor ha dado. Romanos 12, verso 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, léalo conmigo la última frase, los unos de los otros. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Así que podemos decidir hacer la tarea de Dios con las fuerzas que tenemos, con las habilidades que ya tenemos. O podemos decidir de una manera intencional movernos con los dones que ya Dios puso en usted, con la habilidad que Dios ya le dio a usted, con los dones espirituales, que no son para provecho de la persona que tiene el don, sino que son bendición para la iglesia, son bendición para la congregación. Tercer punto de esta tarde, a manera de resumen. Si los dones son del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque yo sé que muchos de ustedes son nuevos en la fe, pero también sé que muchos de ustedes vienen de diversas congregaciones en las que se hablan otras cosas, en las que se enseñan cosas muy distintas. Y nosotros acá somos de definiciones bien cortitas, bien sencillas para que las podamos recordar. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Espíritu y es Dios. Jesús prometió antes de morir y Jesús prometió antes de su resurrección que el Espíritu Santo venía y que venía para hacer bendición. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un algo, el Espíritu Santo es persona. Cada vez que se habla del Espíritu, se habla de Él. Nunca se le ponen apelativos o conectores en el lenguaje original que tienen que ver con una cosa. El Espíritu Santo es persona. Entonces le puse una serie de pasajes ahí. Como verá, no se los puse todos porque hubiera sido un montón de tiempo. Pero Mateo 28, 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Además estamos obligados, llamados, un mandamiento es no entristecer al Espíritu Santo. Vea cómo lo dice la versión que les puse ahí, Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu Santo es Dios. Tenemos un mandamiento de no entristecerlo. Además, se puede pecar contra el Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Hechos capítulo 5, verso 3, ustedes recuerdan el momento con Ananías y Zafira, y el reclamo que le hace Pedro es: has pecado contra el Espíritu Santo. Y le enumero una serie de cosas. El Espíritu Santo está en la creación, ahí le pongo el pasaje en Génesis 1. El Espíritu Santo empodera al pueblo de Dios. El Espíritu Santo guía, consuela, convence de pecado, enseña, refrena el pecado. Él está haciendo un trabajo ahorita, acá en el mundo, en el que no permite que el pecado crezca, como sucedió un momento en Génesis capítulo 6. Él está sosteniendo de una manera especial. Además, el Espíritu Santo da órdenes. Para poder hacer cada una de las cosas que le estoy mencionando, no es una fuerza, no es una cosa, es una persona. Ahí le pongo Romanos 8,
2, el Espíritu Santo tiene vida, el Espíritu Santo tiene voluntad, es omnisciente, es eterno, es omnipresente. Si Él fuera una fuerza no podría hacer esto. Es una persona que es parte del ser de Dios, que es parte de la Trinidad. Pedro se refiere al Espíritu Santo como Dios, declarando lo siguiente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti. O sea, usted se pudo haber dejado todo y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pablo dice lo mismo. Pablo se refiere al Espíritu Santo como Dios. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen, como por Espíritu del Señor. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es persona, es parte del ser glorioso de Dios, que son 3 personas en una, la Trinidad. Cuarto punto de esta tarde. Ya sabemos que es el Espíritu. La semana pasada estuvimos hablando de que el Espíritu Santo da dones, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y obra en el corazón de la gente que pertenece a Dios. Podríamos decir que es la conciencia de Dios, en el sentido de que da una conciencia a los demás de que existe Dios. Esto es un temazo, porque al final de cuentas todo ser humano va a recibir de Dios el sí está conmigo o el no está conmigo. Y los que van a ser condenados no van a poder reclamarle a Dios que no entendieron esto. O sea, el Espíritu Santo hace un trabajo en toda la humanidad a través de la declaración general de la vida de la existencia de Dios con lo natural, a través de la gracia común que llama Pablo. Pero hay una prédica general completa para todo el que respira, en el que la predicación es un solo mensaje: Dios es. Y a algunos respondimos: si Dios es, me rindo a Él. Otros responderán: Dios es, no me interesa. Y por esa respuesta serán condenados. Entonces el Espíritu Santo es un trabajo, admítalo la humanidad o no, de dar convicción al hombre de que Dios es. Y esa convicción nos lleva a salvación, un hombre o una mujer se rinde, o nos lleva a perdición, un hombre o una mujer se llena de orgullo y dice: no necesito de Dios. Una vez que somos salvos a través de la obra del Espíritu Santo, pertenecemos a Dios y nos convertimos en morada de Dios. Yo no sé si usted ha entendido esto, pero usted es casa, habitación de Dios. Yo también. Piensa en la responsabilidad, piensa en la bendición, piensa en lo que significa que además de la salvación preciosa que Dios nos dio, ahora pertenecemos a Él y ahora Él vive en cada uno de nosotros. Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro ayudador, para que esté con ustedes. ¿Hasta cuándo, iglesia? Para siempre, para siempre. Esa palabra griega, consolador, lo que significa es estar al lado, estar a la par de, ayudar a alguien que está a la par. Y lo que implica es la idea de ánimo, de ayuda, de apoyo, de exhortación. El Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del cristiano para siempre. Romanos 8:9: ustedes no están dominados por una naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, claramente. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahora Dios está en nosotros. El que está en Cristo,
Ahora está en Dios y Dios está en él. Esa es la invitación de Jesús. Estén en mí para que yo esté en ustedes. 1 Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. El Espíritu Santo se convierte en una imagen preciosa del amor de Dios, de la acción de Jesús y del poder de Dios. Jesús envía al Espíritu Santo como una compensación o como un depósito de su ausencia física. El amor de Jesús por nosotros es enorme. Y sabiendo Jesús que físicamente no iba a estar con nosotros, el Espíritu Santo queda viviendo en cada uno de nosotros. La presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y le preparé una listita chiquitita de cosas que hace el Espíritu. Véanlo en su bosquejo. El Espíritu Santo consuela. Le acabo de leer eso. Él enviará a otro consolador para que esté con ustedes siempre. La palabra ahí, para los que apuntan, es ayudador. Él es el que va a estar conmigo. Si tuviéramos que traducir eso, sería abogado, apoyo, médico, el que me ayuda a pensar bien, el que está conmigo. Eso es lo que quiere decir que el Espíritu Santo consuela. Además de consolación, el Espíritu Santo convence. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hubo un día en el que nos convenció a nosotros de nuestro pecado. Y creímos. Y ahora somos de Él. El Espíritu Santo convencerá a las personas de que necesitan arrepentirse del pecado. Y que la justicia solo la logramos por medio de Cristo. Además, el Espíritu Santo atrae a Cristo, o sea, lleva a la gente a Cristo. Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo nos enseña, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En el momento en el que nos sentimos solos, en el momento en el que no podemos, en el momento en el que llega una palabra, un entendimiento, algo que no lo habíamos dado reflexión, ese es el Espíritu Santo operando en nosotros. Un pasaje, un mensaje, una enseñanza, un momento en el que alguien estuvo cerca y una palabra de Dios llegó en el momento preciso. Esa es obra del Espíritu Santo, enseñándonos lo que el Padre enseña a través de la vida de Cristo. El Espíritu Santo nos sella. También ustedes, luego de haber oído la palabra, que es el Evangelio y que lleva salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello lo que quiere decir es que pertenecemos a Dios. Somos marcados como propiedad de Dios. Y cuando caminamos en un mundo físico, pero en el cual también hay una dimensión espiritual, ese sello es visible. El enemigo puede ver que somos y pertenecemos a Dios. No sabemos cómo funciona eso, pero de una manera especial el Espíritu Santo sella a los hijos de Dios como diciendo: esta persona me pertenece, este hombre, esta mujer me pertenece. El Espíritu Santo es guía, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo da poder. Y ahí es donde estamos hablando. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Alajuelita, en Costa Rica, en Latinoamérica y en el mundo. La tarea y la función especial del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Él me glorificará. La tarea y la función especial de la iglesia es glorificar a Cristo. La tarea y función especial suya es glorificar a Cristo. Eso es lo rudo de vivir como cristiano, que cuando manejamos para glorificar a Cristo. Cuando estamos en la casa como padres, vamos a ser padres para glorificar a Cristo. Cuando nos toca ser jefes, como en mi caso, tengo que ser un jefe que glorifique a Cristo. Cuando le toca ser colaborador, tiene que ser un colaborador que glorifique a Cristo. Cuando está haciendo un mandado, cuando está haciendo cualquier cosa en su vida, la tarea es esa. Si la tarea y función de la tercera persona de la Trinidad, entre un montón de cosas que hace, siendo Dios, es darle gloria a Jesús, y entendemos que la tarea y obra que hacemos nosotros como familia de la fe es darle gloria y honra. Nosotros no venimos a cantar por las cosas que hemos logrado acá.
No venimos a darle gracias a gente por las cosas que hizo por nosotros. Nosotros venimos a glorificar a Jesús, amén, iglesia, por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Esa es la razón por la que existe la iglesia. La razón por la cual usted y yo respiramos es glorificar a Jesús. Y ahí donde estamos, en el meollo del asunto. ¿Cómo glorifico a Dios de una manera práctica con mi vida? Con la forma en la que Dios me diseñó. Y ahí donde Dios, siendo perfecto y poderoso, nos equipa. La quinta idea de esta tarde: Dios nos equipa, Dios nos prepara. Primero nos prepara con fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza, según su versión. Pero además nos equipa con poder de Él para completar la tarea de Él. La semana pasada yo le compartí un cuadrito en el que comparo los dones del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu. Y en la última hoja del bosquejo de hoy le preparé 5 cuadros. Hoy estamos en una clase, hermanos, hoy no es una predicación. Y en la última hoja le preparé 5 cuadros. Amplié un poquito porque vi que la copia la semana pasada quedó muy chiquitita. Entonces ahí usted puede ver la diferencia entre los dones y el fruto. Los dones todos tenemos diferentes, pero el fruto todos tenemos que tener el mismo. Los dones están relacionados al ministerio, el fruto está relacionado al carácter, a lo que nosotros somos. Los dones pueden ser abusados. Alguien puede ser muy talentoso y herir montones, pero los frutos no pueden, si se operan bien, no pueden ser abusados. Amar fuerte, tener dominio propio, ser bondadoso, mansedumbre, contra esas cosas, dice Pablo, no hay ley, si se hacen bien. Los dones, ningún creyente los tiene todos. No conocemos una persona que tenga todos los dones, pero el Señor sí nos pide que nosotros manifestemos todo el fruto. Ningún don es obligatorio. No hay que decirle a alguien, usted tiene que profetizar, y por eso hay iglesias que cometieron muchos errores en el pasado. Usted tiene que ver cómo habla en lenguas. Empieza a hablar, ahí le viene, ahí ya digo algo. Y obligan a las personas a cumplir uno. En ninguna parte de la Biblia encontramos que los dones son obligatorios para todos, pero sí el Señor nos manda como una obligación a manifestar el fruto. Entonces vea la bendición que tenemos. El Señor nos equipa para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Nos da el fruto necesario y además nos da el poder necesario. Dios es espectacular, hermanos. Dios nos ama tanto, pero mi preocupación es que usted llegue y vea el rostro de Dios y nunca haber usado su don espiritual, o no haber conocido algunos de los dones que Dios le dio. Porque parte de mi tarea como pastor es ayudar a equiparlo. Para que usted conozca la bendición y el depósito que el Señor ha hecho en usted. Entonces, un don espiritual es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y que se usa para el ministerio de la iglesia. Le pongo 2 frases más, 2 enunciados más. Es una habilidad o talento especial. Además, es algo que se da gratuitamente y libremente. La semana pasada les hablé de cuál es el propósito de los dones espirituales. Primero, para la gloria de Dios, como le hablé anteriormente. Segundo, para la edificación o la equipación de la iglesia. Y tercero, para la plenitud del portador. Porque si una persona tiene un don y el Señor le muestra el don que tiene y nunca lo ejerce, se va a secar. Se va a secar. Poco a poco se va a secar. El propósito es gloria para Dios. El propósito es edificación para la familia de la fe. Y el propósito es plenitud para el portador. Porque él o ella no va a vivir tranquilo, sabiendo que Dios lo equipó para algo y que nunca lo hizo. Y llegamos al pasaje de hoy, Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vamos a ver el primer don de esta noche, el don del apostolado. Vean la forma en la que acomodé la definición. Esta es mía. Y entonces cada uno de los dones yo le voy a hacer un pequeño párrafo para que podamos definirlos bien. El apostolado es un llamado y capacitación para iniciar y desarrollar nuevas iglesias, desarrollo ministerial. Es un empoderamiento por Dios para abrir camino donde no hay una ruta clara. Es la capacidad espiritual que Dios le da a un hombre de abrir camino donde no lo hay. Este don muchas veces se ha hablado que es la manifestación de todos los otros dones. Yo no encuentro en la Biblia eso. Algunos han definido el apostolado como la persona que tiene todos los dones espirituales. No aparece nada en la Biblia, pero el concepto no está muy perdido. Lo que quiere dar a entender es que esa persona está equipada para caminar donde nadie más ha caminado. Ocupa fe, ocupa enseñar, ocupa pastorear, ocupa saber avanzar, guiar en sabiduría. Entonces es una persona que tiene muchas habilidades. Yo le pongo un cuadrito atrás que Maco nos va a ayudar a ponerlo en pantalla, porque ustedes no vienen a escuchar mi opinión de que es un apóstol. Venimos a ver qué nos dice la Biblia de que es un apóstol. Y la palabra lo que quiere decir es apostelo, afuera y además poner en orden. Es una palabra que lo que quiere decir es que es alguien que es enviado afuera, lo cual de una vez quita un montón de personas que se autodenominan apóstoles, que solo sirven en iglesias. Lo único que hacen es andar de estadio en estadio y el estadio se los llenan iglesias. Un apóstol es una persona que está afuera de la iglesia. Es enviado a hacer una tarea. Es enviado a actuar con la autoridad de otro. Es alguien que es comisionado a ir a hacer algo que normalmente nadie quiere hacer. El apostolado no tiene que ver con fama. El apostolado no tiene que ver con coberturas. El apostolado no tiene que ver con dólares. No tiene que ver con influencia y libros. El apóstol es un llamado. Es más, Pablo nos va a decir que es un llamado de vida. Se muere haciendo esto. Es un mensajero. Si utilizamos la palabra griega original, se lo podemos poner a un ángel. O sea, hay ángeles que hacen ministerio apostólico. Son enviados a otra tierra. ¿Cuál es otra tierra? A la física nuestra. A hacer un trabajo. Pero realmente el trabajo de un apóstol, vea todos los pasajes que le pongo allá para su crecimiento personal. Es un emisario, es un agente. Podríamos decir que es un embajador del reino de Dios a un lugar en el cual no hay embajada. Y su trabajo es abrir camino. Podemos decir de que hay dos tipos de apóstoles en la Biblia. El primero es el apóstol que caminó con Jesús. 12 llamados, que sabemos que de esos 12 fueron 11. Entonces podemos de manera segura decir que hubo 13 apóstoles de Jesucristo. Los 11 que él llamó, sumamos a Saulo, y la escritura nos habla de Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Entonces bíblicamente solo tenemos mencionados por nombre a 13 apóstoles de Jesucristo. Y es más, Pablo va a ser muy drástico con un pasaje que ahorita les voy a mostrar. Ese tipo de apóstol ya no hay, no existen. Para ser ese tipo de apóstol tuvieron que caminar con Jesús, servir con Jesús y verlo resucitar. Ese apostolado ya no existe. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir. Y yo he escuchado gente muy famosa diciendo que son apóstoles de Jesucristo. No existe, y no es por mi opinión, es que Pablo lo deja cerrado. Es más, veamos el pasaje de una vez, 1 Corintios 15, 18. Y por último de todos, como un abortivo, la palabra es muy ruda, la que usa la Reina Valera, se me apareció a mí. Pero para que usted lo entienda, y tal vez esto le va a ayudar a captar el concepto de lo que está diciendo Pablo, se lo pongo en la Nueva Traducción Viviente. Y por último,
como si hubiera nacido en un tiempo que no era el correcto, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pablo está diciendo como que si yo fuera un 5mesino, como que si yo fuera un 6mesino. Yo no debía haber nacido a este momento, pero él, como una persona que fue parido en el último momento, y ahí en ese instante donde muchos no lo logran, el Señor me hizo uno. Entonces la escritura cierra por completo. Ya no hay apóstoles de ese tipo. Ellos tuvieron tareas espectaculares. Ellos lo que decían iba respaldado con poder. La sombra de ellos sanaba. Los pañuelos de ellos sanaban. Cuando ellos predicaban, lo que predicaban es lo que nosotros creemos hoy. Así como los profetas crearon cimiento para que nosotros pudiéramos construir, los apóstoles también. Y no hay apóstoles de ese tipo ya. Toda persona que diga que es apóstol de ese nivel, usted tiene que ser cauteloso y celoso. Usted no debería postear cosas en sus redes sociales de apóstoles diciendo ese tipo de cosas. Apóstoles que cobran por cobertura, apóstoles que lo que hacen es decir puras sandeces, pero que son famosos. Usted tiene que aprender a ser celoso con el pastor que sigue, con las pastoras que siga. De una vez, si usted sigue pastoras, ojo, atento, porque ahorita vamos a hablar cuáles son los requisitos para un pastor. Entonces, el apóstol o el apostolado es un llamado de Dios, una capacitación. Yo le llamo un 4x4 full para hacer lo que nadie más podría hacer. Esos apóstoles de Jesucristo ya no los tenemos, pero la Biblia nos habla de un grupo de personas que fueron apóstoles y no estuvieron con Jesús. Por ejemplo, Bernabé y Silas. Entonces, a lo largo de la historia hemos entendido, y esta es la forma en la que lo hemos logrado, llamémoslo así, interpretar de una manera sana, es que apóstoles de Jesucristo ya no tenemos, pero apóstoles de la iglesia sí podríamos tener. Enviados de la iglesia. Porque tenemos apóstoles en la Biblia que se les llama así, que tienen un apostolado, pero nunca estuvieron con Jesús. Como le acabo de decir, Bernabé y el caso de Silas. Es una comisión para toda la vida, como le dije anteriormente. Pablo dice que su apostolado es específico a los gentiles, a los que no son judíos. Su trabajo es abrir camino. Es imposible que hayan más apóstoles llamados por Jesucristo como fueron estos 13 que mencioné. Cuando hablamos de los 12, nos sumamos a Judas Iscariote, para aquel que apenas está creciendo en la fe. Son los 11 muchachos que caminaron con Jesús, llamados apóstoles. Luego encontramos a Pablo hablándonos en el caso de su nombre como Saulo, y luego cómo el Señor lo cambia a Pablo. Pero en ese entretanto vemos un despertar de un movimiento especial en la vida de Santiago. Cuando los católicos hablan de que el primer papa fue Pedro, si ellos quisieran agarrar algún texto para decir quién es el primer papa debería ser Santiago, el hermano de Jesús. Cuando hay problemas en la iglesia, el que tenía la autoridad era Santiago. Habían broncas teológicas, y usted lo puede leer en Hechos, y el que solucionaba era el hermano de Jesús. Es más, hay un versículo que dice: y todos callaron y Jacobo habló, hablando de la autoridad que él tenía. Entonces tenemos esos 13 apóstoles de Jesucristo. Los 11, Saulo de Tarso y Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. En latín, la Biblia en algún momento se traduce al latín por el Imperio Romano. En latín, la palabra apóstol se traduce como misio. Tiene esa base. Entonces, de ahí nos viene la palabra misionero. La palabra misionero no está en la Biblia, pero la imagen de un misionero puede ayudarnos a ilustrar cuál es la tarea que hace un apóstol. Es una persona que es enviado por la iglesia a plantar iglesias, a predicar la palabra, a establecer campos donde otros puedan creer y crecer. Es un llamado del Señor. Yo le llamo, es una investidura que la iglesia da. Pienso que debe ser muy evidente el trabajo que Dios hace con esa persona para poder llamarle apóstol. Y le voy a decir mi opinión muy personal.
Yo creo que los apóstoles están muy ocupados en el campo haciendo trabajo para que los anden levantando alabanza porque son apóstoles. Estos hombres de Dios están en lugares que nadie quiere estar. Están haciendo lo que nadie quiere hacer. Entonces, ¿existe apostolado ahorita? Sí, sí existe. El apostolado de la iglesia. Hombres que son enviados a abrir camino donde nadie quiere ir. El apóstol no está parado en una tarima con una camisa toda cool, pegando gritos y todo el mundo dándole pleitesía por la influencia que tiene. El apóstol está dando su vida para que otros crean en el evangelio. ¿Me da un amén, mi hermano? Esos son apóstoles. Hay hoy, sí, no son las fotos de los apóstoles que usted ve de Miami, de Estados Unidos o de Argentina o donde sea, que salgan bombeta diciendo que es apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo está en el campo predicando la palabra y van súper adelante más que nosotros porque han rendido su vida. Piensa en Pablo, en la imagen de él. Piensa en Pedro, él con su esposa, sirviendo. Es algo muy importante, los apóstoles iban de dos en dos. Entonces por eso vemos a Pablo con Silas, en otro momento con Bernabé. Los apóstoles siempre andaban acompañados de otro. Y vemos a Pedro predicando con su mujer. Vemos a los demás entregando la vida. La tradición nos dice de manera muy antigua, hasta el primer siglo, de cómo cada uno de ellos entregó todo por el evangelio. Este es un llamado a morir, literalmente. Ese es el don del apostolado. Segundo, que vamos a ver el día de hoy, y son las 6 de la tarde. El don profético. Vean la forma en la que acomodo esto. Es el empoderamiento del Señor con la capacidad para recibir y proclamar un mensaje de Dios. En muchos momentos o a menudo está relacionado con esto: edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Así que Maco nos va a ayudar con el cuadro, porque volvemos a lo mismo. Ustedes no vienen a oír cuál es mi opinión de un profeta. ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces, un profeta es profemia, alguien que va adelante y dice algo. De una manera práctica, yo hoy estoy haciendo un trabajo profético. Estoy adelante de ustedes diciendo un mensaje de Dios. Pero no tiene que ver eso, o sea, no toda predicación o toda enseñanza es profética. Ahorita vamos a ver por qué. La traducción de esa palabra es profetizar. Algunos creen que tiene que ver con predecir el futuro. ¿Puede incluir eso? Sí, si el Señor muestra eso. Pero la intención del profeta no es ver qué va a pasar mañana. Es más, la Biblia es clara en decirnos que eso es pecado. Toda cuestión que tiene que ver con adivinación es pecado. Horóscopos, brujas, búsqueda de ocultismo, todo lo que tiene que ver con saber qué va a pasar mañana, leer el té, voy a ver qué hago acá, ver las nubes, no sé qué lo que era sale nueva. Toda cuestión que tratemos de usar para ver el futuro es pecado. Y lastimosamente yo he visto gente que ve el ministerio profético de esa manera. Y por eso yo le llamo a esos las brujas cristianas. Son brujas pero cristianas. Normalmente las adoran. Visten con un montón de telas. Usan mucho perfume. No, mentira. Pero estas señoras hacen un culto alrededor de ella. O estos señores. Vean los que se llaman profetas ahora, con camisas de seda, con todo. O sea, la idea es ver cómo suena, cómo me veo pomposo, cuando no tienen, el trabajo profético no tiene nada que ver con predecir el futuro. Moisés es llamado profeta, Aarón es llamado profeta, y nunca predijeron nada que iba a pasar. Nunca. Pero el trabajo de Aarón era hablar en nombre de Dios, porque Moisés no podía hacerlo. El trabajo de Moisés fue hablar en nombre de Dios y revelarnos todo el inicio. Y no vemos acción profética directamente de qué iba a pasar mañana en el caso de Moisés. Pero proclama la palabra de Dios por poder del Espíritu. Es poder de Dios para hablar en nombre de Dios. Y tiene unos límites claros esta comunicación. Porque 1 Corintios 14:3 dice: el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar o para consolar. Esas son las 3 tareas del profeta: edificar, exhortar y consolar. Y claramente el trabajo profético tiene raíz en el Antiguo Testamento.
Entonces el profetismo del primer pacto es muy diferente, porque los profetas, lo que ellos dijeron, hoy nosotros lo estudiamos como cimiento. Ninguna persona puede dar palabra profética que se convierta en doctrina, ninguna. Por eso usted nunca debe seguir pastores que llegan hablando de nuevas unciones o de nuevos ministerios o de nuevas cosas, nada que ver. Nosotros somos repetidores, nosotros somos cajas repetidoras, los pastores, de lo que Dios ha dicho por siglos. No es mi tarea ver cómo yo le vendo algo más bonito a usted para que usted lo consuma. Por eso la iglesia se equivoca y nos llenamos de otro tipo de oyente. La tarea del hijo de Dios que tiene un don profético, o la hija de Dios que tiene un don profético, es hablar en nombre de Dios para edificar, para exhortar y para consolar. Ya no se da base doctrinal, como si lo hizo Elías, como si lo hizo Jeremías, como lo hizo diferentes profetas en el Antiguo Testamento. Muchísimos de ellos, incluyendo el rollito de los 12 profetas menores, que es precioso. Y en varios momentos he dado una serie completa de cada uno de esos libritos porque son preciosos. Entonces esta comunicación es inspirada, es de Dios, divina, enfocada en edificar la iglesia. Incluye la palabra de Dios al 100%. Por eso hay predicación que puede ser profética, hay consejería que puede ser profética, que es agarrar un mensaje de Dios y compartirlo a una persona en un momento correcto. Pero Dios puede decir y revelar algo de una manera especial, claro que lo puede hacer. Y por eso la iglesia debe tener un ambiente sano, para que las personas que quieren ejercer este don lo hagan con temor y temblor, sabiendo que un día le darán cuenta a Dios. Y que la tarea no es ver cómo yo me veo importante, porque los demás dependen de mí, sino más bien cómo yo dependo de Dios. Amén, hermanos. Esa es la idea. La profecía tiene varias aristas. Es un recordatorio de que Dios está con nosotros. Cuando mi esposa y yo nos casamos y fuimos de luna de miel a Honduras, no porque teníamos dinero, sino porque una iglesia nos regaló la luna de miel, y la luna de miel implicaba predicar en 6 diferentes ciudades. Entonces dígale a mi esposa que tal cómo estuvo eso, ¿verdad? En las noches a veces llegamos, y hermanos, y es más, voy a ser súper humilde, una vez nos hospedaron en una casa. ¿Usted se imagina? Estamos de luna de miel y nos van a prestar un cuarto, nada que ver. Pero yo no tenía ni trabajo, así que yo lo vi como una enorme bendición. Y en ese momento estábamos en una iglesia que nadie, no era ni siquiera de la red de la iglesia del hermano que nos invitó a nosotros. Y el pastor se me acercó y me dio una palabra profética de una manera tan directa, tan clara. Es que no había duda que era Dios. Y me lo dijo tan sencillo, sin mate, sin repetir palabras. No lo voy a decir todo porque hay cosas que son muy personales de nosotros. Y el Señor, cada una de esas frases, de esa palabra profética, las ha venido cumpliendo. Y mi preocupación más grande en ese momento es que la iglesia en la que estábamos nosotros era la iglesia que pastoreaba a mi papá. Y al morir él se estaba descalabrando. Y yo sentí una carga tan terrible de yo decir, mi tata me va a decir, pero ¿por qué no hice nada? Y en medio de esa palabra profética, el Señor nos dio una paz a Carol y a mí. Y nos dijo, suelten, desaparezcanse de ahí. No vivan ese aguacero. Él no sabía nada. No tenía conexión con el otro pastor que nos llevó a nosotros. Fue que en una red pastoral me vio a mí predicar y nos invitó. Y fuimos. Y hermanos, entonces en la palabra profética inspira al creyente, guía al creyente, le da paz al creyente. Pero también la palabra profética le da convencimiento al que no cree. Porque el que no cree dice, ¿cómo es posible que me está diciendo esto? Me anda siguiendo este chaval, ¿qué es la cosa? Y Dios revela de una manera especial a través de personas que tienen este don. Es el sentido básico de proclamar la revelación divina con un fin específico: consolar,
exhortar y enseñar. Primera de Corintios 14:3. Profecía no es hacerse famoso, profecía no es pegar gritos, profecía no es manipulación. Es hablar en nombre de Dios de manera normal como usted y yo hablamos, para consolar, para edificar y para exhortar. Amén, iglesia. Ok, vamos bien, ¿estamos claros? Ok, tercer don que vamos a ver hoy, el don espiritual para el evangelista. Es la capacidad especial dada por Dios para compartir el evangelio. Se comparte de una manera efectiva y lleva a los otros a creer en Jesucristo. Es una habilidad, iglesia, sobresaliente que viene de Dios para que cuando se predica el evangelio de una manera eficaz, la gente lo crea. Marco nos va a ayudar de nuevo con la palabra, porque no es mi opinión, es lo que significa. Entonces, es predicar, proclamar, es ser mensajero, un buen mensajero. Es proclamar el mensaje de Dios para que otros, ahora ya que no sean animados, sino para que otros vengan a Dios. Es para que su fe nazca. Es anunciar las buenas noticias. Es llevar las noticias de esperanza de Dios. Es el que hace la tarea evangelizadora, o sea, el que hace la tarea de compartir el evangelio, y de una manera todos tenemos esa tarea. Porque el Señor nos pidió en Mateo 28 que fuéramos a todas las esquinas del mundo a predicar que Jesús es Señor. Todos tenemos esa tarea. Pero el evangelista está equipado por Dios, o sea, tiene poder de Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan cada vez que hablamos de dones. Vamos a hablar del don de fe. Sí, todos tenemos fe que nos salva, pero es que el don de fe es un poder de Dios para creer donde nadie más cree. Todos tenemos una tarea para evangelizar, pero esta es una persona que está equipada para que cuando abre su boca, los demás escuchan y creen. El contenido del evangelio lo tienen que conocer, porque el contenido del evangelio trae salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, iglesia, poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Pero también, iglesia, el evangelio es juicio. Misma carta, Romanos 2:16. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? A mi evangelio. Vea todo lo que hace el evangelio. Hermanos, aquí yo le puedo hacer un documento larguísimo, pero no, estamos en algo básico. Vea 10 cosas que hace el evangelio. Revela a Dios que es justo. Recuerden lo que hemos hablado. Hay cristianos que no saben qué es el evangelio. El evangelio es cuando Jesús dejó la realidad y la gloria del cielo, se encarnó y se hizo hombre, vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir, lo pusieron en un madero, fue muerto, lo pusieron en una tumba, al tercer día resucitó. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el que está en Cristo muere en Cristo, pero resucita en Él. Amén, hermanos. Por eso para nosotros la muerte, aunque hay ausencia y dolor, es algo que de una manera extraña y loca también añoramos, porque es estar con el Señor, es estar con Él. Pero el evangelio es el mensaje de que Dios vino a la tierra a salvar, y como vino a salvar, ahora mi vida tiene propósito. Ahora mi pecado ha sido perdonado, el pasado ha sido borrado, el presente ha sido bendecido y el futuro está seguro en Él. Esas son las buenas noticias. Y usted puede elaborar todo lo que quiera ahí, las promesas, lo que quiera, pero el mensaje central es que Jesús vino y ahora podemos llegar a Dios. Revela a Dios en su justicia, produce esperanza, da paz, produce nueva vida, su poder reside en nosotros, produce paz, se dirige a cualquier clase social, cualquier raza, es para todos, y además, lo más importante, produce salvación. ¿Quién no querría compartir este mensaje? Hay ovejas que nunca en su vida le han dicho a otro quién es Jesús. Hay personas cristianas que en su lugar de trabajo no saben los demás que son cristianos, no lo saben. Los compañeros de la U no saben, los compañeros del trabajo no saben que son cristianos porque nunca han compartido.
Una persona que es evangelista es empoderado para que los demás escuchen el mensaje y crean. ¿Qué es lo que tiene un evangelista? Una enorme pasión por las almas. Me encanta el nombre de esa iglesia. Una enorme pasión por las almas. Además, una proclamación entendible. ¿A qué me refiero? Explica el mensaje y la gente lo entiende. Es que hay gente que predica muy complejo. Un evangelista habla y usted, cuando escucha. Cuando yo estaba en el cole, en el Liceo de la Alajuelita, había un ministerio que empezó un chavalito, se me olvidó el nombre, el alajueliteño de acá. Y él en el liceo empezó un mover de jóvenes. Empezamos unos cuantos. En ese momento estaba de moda hacer mimo, imagínense. Entonces se hacía mimo y se tocaba guitarra. Y ese man, yo me acuerdo, vea, en el gimnasio de la abuelita, el viejo, toda esa gradería estábamos llenos, la gente sentada en la cancha, y entonces algo no servía. Digamos, los parlantes no servían para el acto cívico. Y entonces los profes ahí estaban corriendo para ver cómo conectaban la cosa. Y este man se paraba y empezaba a decir: muchachos, Steven se llama. Y decía Steven: muchachos, yo soy cristiano y quiero decirles que si alguien necesita oración, nos vamos a ver allá. Y los profes tienen que callarlo. Vea, hasta que se me para el pelo de recordarlo, porque el man se paraba, aprovechaba cada momento para predicar. Y yo he conocido un montón de gente que llegó a la fe por el ministerio, se llamaba JANS, Jóvenes Actuando en el Nombre del Señor. Evangelista. No sé qué habrá pasado con él, pero tenía ese don. Una pasión por las almas, una proclamación entendible, y además, cuando predica, produce conversión. Es que aquí tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Hay gente que dice: yo quiero ser pastor, pero nadie lo sigue, entonces no puede ser pastor. Hay gente que dice: yo quiero ser evangelista, pero nadie se convierte, entonces no es evangelista. Suena cruel, ¿verdad? Pero el evangelista, cuando predica, la gente se convierte. La gente llega y levanta la mano y empieza a buscar de Dios. Voy a correr en estos 5 minutos. Pastores, recuerden lo que les he enseñado a lo largo de la historia. No existe un pastor que no sea maestro. Acá hay una conjunción que es difícil de traducir en el griego, que no tienen los otros 3 oficios. Ya vimos apóstoles, ya vimos profetas y evangelistas, y cuando llega pastores y maestros hay un conjuntor diferente. ¿Hay maestros que no son pastores? Claro que sí, pero no puede haber un pastor que no enseñe, no puede. Es el don especial para cuidar, guiar, proteger y nutrir espiritualmente a un grupo de creyentes, hijos de Dios, que promueven el bienestar, su bienestar espiritual y madurez. Es la capacidad especial dada por el Espíritu para cuidar y guiar espiritualmente a un grupo de creyentes, a un rebaño, a una grey. El don de pastor está claramente delimitado, no como otros en la Escritura. Y yo entiendo que eso tiene una función práctica, porque al final de la historia, los pastores éramos los que íbamos a llevar adelante la tarea de la iglesia. Entonces hay una tarea de protección en el pastor. Eso quiere decir que algunos de los dones deben trabajar en equipo con el pastor. Pero el pastor tiene un perfil clarísimo. En otras palabras, es un puesto que tiene claro su manual del puesto de trabajo. Para empezar, los pastores tienen que ser hombres. Y yo sé que eso hace que las mujeres, ya algunas apaguen sus oídos y piensan que yo soy machista. Cuando ustedes saben, que lo he dicho un montón de veces, la mujer es 1000 veces más capaz que nosotros. Pero hay un diseño de Dios acá. Y el diseño de Dios es que podamos llevar las cosas de acuerdo al propósito de Dios, implicando la forma en la que lideramos la familia y también la forma en la que lideramos la iglesia. Entonces usted puede leer en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 cuáles son las tareas o los requisitos que tiene que tener un pastor.
Y aquí nos ponemos complejos porque por eso los pastores no pueden ser mujeres, ni ustedes le dicen pastor a mi esposa, pero es porque ahora Carol y yo somos uno. Cuando Cristo nos ve como una persona. Cuando Cristo ve a Fresa y a Tana, los ve como una persona, porque somos una pareja matrimonial, ya somos una pieza. Entonces el llamado está en mí y por ende está en Carol. Pero en el momento en el que yo no esté, será tarea de Dios cómo Carol ministra con los dones de ella, con los dones que ella. Y no me quiero morir, hermanos, pero si algo pasara, ¿verdad? La idea es que podamos entender bíblicamente cuáles son las funciones de los dones, porque yo no puedo llegar aquí y cortar con una gile ese pasaje y decirle a usted que sí a algo que la Biblia dice que no. Entonces hemos tomado una decisión a lo largo de la historia, que yo soy heredero de una forma de ver la Escritura gracias a la enseñanza de mi padre y al crecimiento que he tenido a lo largo de los años. Y es que yo no me voy a poner a debatir la Biblia. Lo que la Biblia dice es verdad. ¿Usted me da un amén? ¿Usted me da un amén? Entonces, si la Biblia dice que ser homosexual es pecado, ser homosexual es ¿qué, iglesia? Es pecado. Si la Biblia dice que mentir es malo, ¿mentir qué es? Es malo. Si la Biblia dice que los pastores son hombres, ¿cómo son los pastores? Hombres. Entonces, qué bonito, podemos llegar y recortar eso. Y entonces, si recortamos eso, vamos a recortar un montón y nos va a pasar como los testigos de Jehová, que tienen una Biblia que es demoníaca, no porque habla de demonios, sino porque está completamente editada para la forma en la que ellos piensan. ¿Estamos claros, iglesia? Entonces los pastores son maestros, son varones. Veamos la palabra que nos muestra la Escritura. Y aquí tenemos una serie de palabras. Marco nos va a ayudar con el cuadro. Tenemos una serie de palabras. Presbítero tiene que ver con anciano, con experiencia. Es maduro, respetable y sabio. Nosotros en Costa Rica tenemos un presbítero en CCI que es el pastor Rolando, ustedes lo han conocido. Él es el pastor de Carol y mío. Además es pastor de ustedes a distancia, porque cada iglesia en CCI es independiente, pero cada pastor delega autoridad a un presbítero local. O sea, yo decido no ser el dueño de la iglesia, sino rendirme ante la autoridad. Si mi pastor me dice, usted tiene que venir a predicar el domingo, yo estoy ahí a predicar el domingo. Si el pastor me dice, usted me va a ayudar a levantar una iglesia, yo voy a estar ahí ayudando. Porque de la misma manera, así como yo esperaría que pudiéramos servir nosotros acá, yo tengo que dar ese ejemplo sirviendo con mi pastor, que es el pastor Rolando. La palabra episcopos lo que quiere decir es un líder, pero un líder que tiene una territorialidad. O sea, está acomodado sobre otros, dirige a otros, es un supervisor, es alguien que es responsable del cuidado de la iglesia. El pastor poimé tiene que ver con el que cuida el rebaño, es el que cuida las ovejas. Proistemi es el que preside, el que va adelante, el que dirige, el que lleva la visión. Hegemón es el líder, es el que gobierna, es el que está a cargo de un trabajo en una ciudad específica. Y didáscolos, que tiene que ver con didáctica, de ahí viene la palabra, es aquel que enseña, no lo que el pastor quiere, sino enseña a los profetas, enseña la vida de Jesucristo y enseña lo que los apóstoles enseñaron. Esa es la tarea. Es más, lo que hacemos en la iglesia es venir a crecer en la enseñanza de los apóstoles, comer juntos y orar. Esa es la tarea de la iglesia. Entonces ahí tiene una serie de pasajes que ustedes pueden estudiar en su estudio personal, pero tiene que ver con apacentar, con ayudar a que la oveja crezca, que madure, que esté sana, que esté segura de vientos de doctrina. La tarea del pastor no es proteger para pelear, sino que es espiritualmente equipar a esa oveja para que pueda crecer, porque recuerde que la imagen que tenemos, todos somos ovejas. El único pastor de pastores es Jesucristo. Yo cumplo una tarea en esta iglesia básica, como una oveja más, de guiar ahorita, por un tiempo, no sé quién podrá estar después de mí, pero todos somos ovejas y no quiero que se sienta mal. La imagen de la oveja es un animalito bien tonto. ¿Ustedes han visto un video donde sacan una oveja de una zanja? Mi esposa me lo mandó un día de estos otra vez. La sacan de la zanja y la oveja empieza a correr otra vez, brinca y vuelve a caer. Porque la oveja es bien burra, no lo estoy diciendo por usted, ¿ok? Pero la oveja es bien tontita. La oveja no sabe que se la va a comer el lobo. La oveja no sabe que se está perdiendo. La oveja no sabe que tiene que hacer caso.
Entonces, para eso está el pastor. Y la Escritura dice que el pastor da la vida por las ovejas. Por eso es Jesús. Esa es la imagen de Jesús. Jesús entregando la vida para llevarnos al redil. ¿Cuántos dicen amén? Qué imagen más preciosa. Mi tarea acá es cumplir parte de esas funciones: enseñar, apacentar, guiar al agua, que no es para ver cómo yo vengo y les cuento mis sueños de que tuve anoche y cómo les cuento las visiones que yo quiero hacer y todo el tema. Es guiar al agua fresca, al pasto. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Esa es la tarea del pastor. Entonces, la devoción del pastor es la responsabilidad de hacer la tarea de Dios. Además, la oveja tiene una responsabilidad de honrar al pastor. No lo estoy diciendo por mí, estoy hablando del don. Porque el pastor va a dar cuenta por el alma de las ovejas. Entonces, la oveja debe sujetarse. Es responsabilidad del pastor cuidar el bienestar del rebaño. 1 Pedro 5:2 y diferentes cosas que ya el tiempo no me va a permitir. Maestros, y con esto cierro, iglesia. Es el don provisto por Dios para explicar la palabra de Dios con claridad y aplicación. Los pastores deben ser maestros, pero hay maestros que no son pastores. Y entonces trabajan a la par de pastores. Ellos ayudan a que los demás conozcan la palabra y tengan intimidad en la Escritura. Algunos de los maestros pueden convertirse en pastores. Yo empecé como maestro de jóvenes, maestro de niños, luego de varones. Luego me tocó levantar un equipo de mujeres, acá mismo en Alajuelit. Y entonces, después el Señor me puso a cargo de un rebaño. Pero no todos los maestros tienen que ser pastores. Hay maestros que entienden que su llamado es abrir la Escritura y enseñar. Y Maco nos va a ayudar con la palabra, porque de nuevo no es mi opinión. Entonces, cuando hablamos de maestro, hablamos de didáctica. Es enseñar. Didasco. Es alguien que enseña y introduce a alguien, instruye. Es alguien que ayuda a aprender, de ahí viene la palabra mate. Adaptar su pensamiento, es adquirir conocimiento. Diermeneu es la capacidad de interpretar, es ver la palabra de Dios e interpretarla. La otra palabra, no quiero extenderme, tiene que ver con explicar, con exponer de una manera clara. Además, guía a los hermanos a pensar, a razonar, a opinar, a considerar. Y ahí están todos los pasajes en los que se utilizan esa serie de palabras. Por favor, estúdienlo, y si tienen dudas me las mandan al teléfono de la dosis diaria, y con gusto la próxima semana lo aclaramos. Entonces, el maestro tiene una capacidad sobrenatural para comunicarse claramente, para explicar de una manera efectiva y para entender la verdad. Yo creo que le había pasado esa imagen a Maco. Una capacidad sobrenatural de Dios para enseñar. Es la capacidad de instruir, de explicar, de presentar la verdad bíblica de una manera que los creyentes en la iglesia entiendan y crezcan. Debe ser práctico, sencillo. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la tarea del maestro? El propósito es que la oveja madure, crezca, se fortalezca. Porque la única forma en la que una relación se fortalece es conociendo a la otra persona. Amamos cuando nos conocemos más. Amamos a Dios cuando le conocemos más en intimidad y en la palabra. Entonces quiero dar cierre a esta tarde con lo siguiente: no ignore que hay dones espirituales. Voy a pedir alabanza que me acompañe. No quiero, hermanos, dice Pablo a los Corintios, que ignoren acerca de los dones espirituales. Todavía nos falta un montón por ver, pero puede ser que usted tenga alguno de los 5 que hemos hablado hoy. Todos recibimos los dones. A cada uno les da manifestación del Espíritu para el bien de todos. Mari, la que cantaste. Empecemos al débil. Los dones son dados por gracia de Dios para equipar la iglesia,
para glorificar al Señor y para que el portador encuentre plenitud. Aquí hay maestros, puede ser que tengamos apóstoles, evangelistas, profetas y pastores. Amigo, es tiempo de hablar con el Señor y decirle: aquí estoy, envíame a mí. Faltan como 15 dones más para ver la próxima semana. La otra semana nada más ingreso al tema de dones, nada de introducción. Y vamos a ver esos 15 dones para dejar la última sesión para ver cómo hago yo para saber cuál es el mío. Muchos de esos dones son intuitivos. Hablar en lenguas, ¿qué vamos a explicar de eso? Interpretar lenguas, es alguien que interpreta las lenguas que otro. Pero sí quiero dar unos apuntes básicos. Pero yo lo que quiero que usted entienda, mi hermano, mi hermana, es que hay poder de Dios en usted para hacer la tarea. Y yo sé que a veces nos sentimos incapaces, hermano. Yo también. Yo no soy nadie. No somos nadie. Pero nos sentimos inútiles. Es más, eso es una señal de alguien que quiere servir a Dios. Porque si alguien se cree el Superman, pucha, yo no sé cuánto querrá servir. Al rato lo que quiere es gloria, algo vano. Pero mi hermano, yo quiero que usted le crea al Señor. Hay una frase que tenemos los ticos que es: créasela, créasela. Yo quiero que usted le crea al Señor y entienda y sepa y conozca que el Señor la ha empoderado a usted, lo ha empoderado a usted con dones especiales para la gloria de Él. Imagínese, hermano, llegar a ver al Señor y nunca haberlos usado. No se pierda la próxima clase, por favor. Recuerde que estamos en la escuela ahorita, estamos en clases, no en predicación. Y la próxima clase ya usted va a tener claros cuáles son todos los dones. Y yo me estoy comprometiendo a crearles un cuaderno para esto. Lo he hablado antes y no lo he hecho. Y le voy a hacer, ¿por qué no lo he hecho? No lo he hecho porque me ha dado pena. Me ha dado pena publicar un documentito. Yo, ¿quién se va a creer este man ahí, el que está? Pero en este caso vamos a hacer esto un cuaderno para que usted sepa cuáles son los dones y que pueda tener las herramientas para saber cuál es el suyo. Porque mi hermano, Cristo viene pronto y usted va a estar en un problema si ni siquiera sabe cuál es su don y no lo ha puesto al servicio de Él. Así que si se siente débil y necesitado de Dios, está en el lugar correctísimo, porque aquí es donde Dios se glorifica en hombres y mujeres débiles y los empodera para hacer, ojo, lo imposible, para hacer lo que no podemos hacer. Todo aquel que es débil pero necesita de Dios, póngase en pie ahorita. Tal vez usted se siente débil en lo matrimonial, tal vez se siente débil ahorita en lo económico, en lo físico, por alguna enfermedad o algo que lo tiene estresado o estresada. Vea, hermano, lleve esa debilidad a Dios y permita que Él se glorifique. Pero quiero que adore este canto que vamos a cantar, pensando que en la debilidad que usted y yo tenemos, ahí en medio de esa quebrazón de partes, un día me tocó ver cómo estaban reparando la caja, un problema que tenía en mi carro con el motor, y llegué y tenía el mecánico todo desarmado, y yo dije: Dios mío, ¿cómo va a volver a hacer eso? Y tras de eso quedó en un taller en el que yo no quería que quedara, porque llevé el carro pensando que era cualquier cosa de un sistema de enfriamiento, y terminó con un problema de motor, o sea, de corazón. Y cuando llegué, todos los pedazos estaban en el piso por todo lado. Yo, Dios mío. Y a veces nuestra vida está así, toda desarticulada, toda desarmada. Y como Dios en medio de ese caos siembra poder de Él para hacer lo imposible. Hermanos, para solucionar su situación, amén. Pero también da a tal cantidad, sobrepasa la cantidad tanto, que es para bendición de los demás, es para que los demás reciban de Él. Así que cierre sus ojitos ahí y lleguemos delante de la presencia de Dios y proclamemos esto de una manera profética, porque vamos a decirle a Él que Él va a fortalecer
al débil. Y me sustentará cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, su amor es sin igual, siempre me saciará. Ayúdenos a cantarlo, iglesia, al débil. Al débil fortalecerá. Levante las manos con nosotros. Ríndase ante Dios hoy. Cuando no pueda más, la cruz me llama a confiar. Hoy yo creo, Señor. Hoy yo Igual, creo que usted es poderoso para hacer lo imposible, Señor. Al débil. Al débil fortalecerá y me sustentará. Alabe a Dios, rindiéndose en su debilidad. La cruz me llama a confiar, su amor es sin igual, siempre me saciará. Digámoslo fuerte, al débil. Fortalecerá. Yo creo, Dios. Yo creo que usted vacía rocas, platos rotos, Señor, vidas rotas. Les da vida, Señor. Yo creo que usted puede hacer de huecos huesos secos, Señor, un ejército. Aleluya. Siempre. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerza, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día no tenga fuerza, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Diga mi esperanza. Mi esperanza solo en ti. Esperanza solo en ti. Padre, creemos que usted nos ha salvado y confiamos que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias porque su habitación repercute en salvación, en bendición, en verdad, en poder, en sello, pero también en dones que has dado a cada uno de nosotros. Gracias por la cruz. Los servidores van a repartir a cada uno de ustedes los elementos de la cena. Yo sé que me pasé un poco del tiempo, hermanos, pero lo que sea que usted tiene que hacer, lo que vamos a hacer acá es mucho más importante. Posponga eso unos minutitos. Y los servidores de la congregación van a poner en su mano una copita de vino y una piecita de pan. Y hoy recordamos el momento en el que Jesús entregó su vida para cada uno de nosotros.
y proclamamos la victoria de Jesús. Los niños son bienvenidos a la mesa. Si usted no se ha bautizado, tómela y hable conmigo al final de la celebración y yo lo guío para ver cómo completamos ese paso de bautismo si no se ha bautizado. Pero hermanos, la mesa es del Señor y hoy el Señor abre. Vengan, coman de mí, beban de mí. Si usted tiene a Jesús en su corazón, hoy usted puede celebrar esto con cada uno de nosotros. Y podemos de una manera real decir: no temeré, tú estás conmigo. Digámoslo suavecito. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Si hay alguien que falta de los elementos, levante su mano. Yo soy uno de ellos. Gracias. No, hombre, gracias, Vane. Muchas gracias. Y vamos a abrir la pieza de pan que nos han preparado con amor. Yo les he contado que esta pieza de pan fue de parte de una masa que alguna hermana de la iglesia con amor nos hornearon. Y esa masa fue golpeada y fue puesto al horno. Pasó por una prueba para que fuera pan. Por eso Jesús dice que Él es pan de vida. Pasó por el horno. 3 días estuvo en la tumba. Pero hoy recordamos que el domingo Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Señor, gracias por tu vida. Gracias porque su vida me justifica. Porque su vida fue perfecta, pura. Y su muerte me salva. Porque usted, Señor, no merecía morir. Al igual que cada cabrita, cada ovejita, Señor, del día, Señor, del Yom Kippur, o cada sacrificio que se hizo en el templo, esos animalitos no tenían la culpa para morir, pero fueron una foto del momento en el que el Cordero perfecto iba a entregar su sangre perfecta de una manera hermosa y en amor para los culpables como nosotros. Hoy te damos gracias por morir en nuestro lugar. Diga: gracias, Dios. Gracias por salvarme. Gracias por redimirme. Diga: gracias, Señor, porque vives en mí. Gracias porque vives en mí. Comamos, iglesia. Gracias, Dios. Hubo un momento en el que la gente pensaba, porque oían a los cristianos que decían: se comen el cuerpo, y algunos empezaron a levantar falsos diciendo que los cristianos comían carne humana. Por este momento, cuando la imagen de Dios en Jesús es: yo quiero que me recuerden ustedes cuando coman. Y yo siento que es una imagen hermosa de Dios decir: yo quiero estar en lo cotidiano de ustedes. Quiero estar en ustedes. Gracias, Dios, por salvarnos. Ahora abra su copita. Esta copita tiene jugo de la vid, es juguito de uva. Y este fruto de la vid es símbolo de la sangre del Cordero, derramada para remisión de pecados, y ahora para proclamación de que somos de la familia de Dios. Señor, gracias
porque sin derramamiento de sangre, Señor, no hay remisión de pecados. Gracias, Señor, porque su sangre en el madero me lava, me perdona, me da un futuro seguro a su lado y me ayuda, Señor, a vivir, porque no es una vida de años, es una vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por morir en nuestro lugar. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra. Proclamamos tu muerte y a la vez predicamos su retorno, Señor. Ven pronto. Bebamos, iglesia. Gracias, Jesús. Dígale con sus palabras, dígale gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, porque estás aquí. Levante la mano ahí, dígale: Señor, gracias. Señor, gracias por redimirme. Gracias por perdonarme, Señor. Yo sé que fallo, yo sé que no lo hago bien, Padre, pero aquí estoy dándote gracias. Ayúdame a crecer en ti, ayúdame a madurar en ti, ayúdame a echar raíz en ti, Señor, porque usted fortalece, Señor, al que está débil. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Si usted no tiene fuerzas hoy, reciba fuerza de Dios hoy, porque usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Él vive en usted y la empoderó para hacer lo imposible. Así que es momento de crecer en Dios. Mi esperanza está en ti, solo en ti. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Señor, confiamos en ti, Señor, y sabemos que usted es fuerte para vencer y fuerte para enseñarnos a nosotros a vencer también. Ayúdanos en nuestra lucha. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Y antes de que nos vayamos, mi esposa cumplió años hace unos días y yo quiero que le cantemos cumpleaños a mi esposa. Démosle un fuerte aplauso a Caro. Venga, mi amor. Hoy vamos a aprovechar porque mi suegro está cumpliendo años hoy. Don Alcides, pase adelante, don Alcides, y reciba la bendición hoy de la iglesia. Démosle un aplauso a don Alcides también. ¿Alguien está cumpliendo esta semana? ¿Alguien más? ¿Alguien más está cumpliendo esta semana? No. Don Jorge, venga, don Jorge, venga. Vea, ahí viene la bebé. La bebé está cumpliendo. ¿Cómo se llama? Álcela, mi amor, álcela. Ayer cumplió 4 años. Démosle un fuerte aplauso a Samantita. Venga, mi amor. ¿Qué se hizo el queque? Ah, ok, listo. Ya puede pasar. Emma también. Venga, Emma. Venga aquí. Y los niños que quieran venir al frente, ayúdenos también. Vamos a cantar cumpleaños y nos ayudan a cantar los chicos y los hermanos. ¿Está bien? ¿Me ayudan a cantar? Ok. ¿Usted la saca, don Marco? Ok. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, a todos. Cumpleaños a todos, cumpleaños feliz.
salió bien esa. Una vez más, hagámoslo bien. Cumpleaños. Cha, 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 cha. Te deseamos a ti. Cha, cha, cha. Cumpleaños a todos. Cumpleaños feliz. Eso, un fuerte aplauso a todos. Yo quiero pedirle a los hermanos que levanten su mano derecha, la direccionen acá. Damos gracias a Dios por los que están cumpliendo años y yo celebro la vida de mi esposa. Sé que es bendición para mí, para mi familia, pero también para ustedes. Amén, iglesia. Gracias a Dios por la vida. Hoy celebramos la vida de don Alcides, la vida de Emma, Señor, la vida de don Jorge, la vida de Caro, la vida de, ¿cómo es? De Samantita. Y te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno hasta el día de hoy, Señor. Oramos para que este año nuevo sea el mejor de sus vidas, Señor. Y que usted pueda mostrar, Señor, la bendición suya en cada área. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén y amén. Un fuerte aplauso. Yo quiero darle gracias a Mari que hizo el queque. Mari, muchas gracias por hacer el quequito. Emma quiere soplar, entonces tenemos que traer más fuego. Le toca a Emma soplar porque no. ¿Vamos ahorita? Excelente, hijo. Familia, yo quiero darle gracias a Dios a Yorle. Yorle también nos preparó unos cupcakes que tenemos ahí atrás. Es un regalo para cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, antes de irse, llévese un cupcake. Es para los miembros, no tenemos para que todos lleven. Si su hermano no vino, si su hijo no vino, ahí se perdió la bendición, no se puede para llevar. Pero usted sí puede llevarse su cupcake. Dios le bendiga montones. Gracias, familia. Un abrazo grande. Que tengan una semana bendecida. Nos vemos el martes. Chao.